Hola amigos, hoy hay dos noticias principales de los temas que nosotros solemos tratar. Una es que han salido los datos de afiliación de abril y de paro de abril. Y la otra es que por fin ha salido del Consejo de Ministros la rebaja de jornada laboral, ¿no? Sobre estos temas hay varias noticias que yo quiero destacar, ¿vale? La primera es esta. La Seguridad Social logra su segundo mejor abril de la historia tras ganar casi 231.000 afiliados. Esto ya lo comentó la ministra de Seguridad Social ayer en un acto que tuvo. Pero bueno, pues ya lo comentamos ayer, pero aquí tenemos la noticia, ¿vale? Y en los en el texto chiquitito que ponen debajo del titular, el paro baja en 67.420 personas en abril, hasta los 2,51 millones, su menor cifra en 17 años, ¿vale? Aquí dan unos cuadros muy interesantes. Como dijimos ayer, en abril el dato de desempleo siempre ha sido positivo, ¿vale? Esta es una economía muy centrada en el sector servicios y en el turismo, la economía española. Y claro, por lo tanto, el mes de abril es un mes potente por la Semana Santa. Generalmente, casi siempre es en abril, ¿no? Y vemos que en 25 años, porque aquí los datos son desde 2001, ¿vale? En 25 años solo ha habido dos veces que se ha perdido empleo un mes de abril. Uno es al inicio de la crisis de 2007-2008, que fue en 2009, cuando se perdió empleo en un mes de abril, y el otro en la pandemia, amigos. Y el otro en la pandemia. Y aquí hay otra gráfica muy interesante, que es la evolución de los afiliados a la Seguridad Social en España, ¿no? En mayo de 2010 ya estábamos en la crisis, ¿vale? Eran 17.761.000 y fueron bajando. Todos estos años que fueron bajando los afiliados a la Seguridad Social hasta llegar a los 16.150.000, subía el empleo en abril, ¿vale? Si os fijáis. Y bueno, llegaron a su punto más bajo, yo creo que aquí, ¿no? En noviembre de 2013. Y de ahí pues fueron subiendo poco a poco, con la bajada en el COVID, ¿vale? Y subiendo hasta llegar ahora a los 21.588.000 de estos, ¿vale? Y aquí da más datos. Afiliación en comunidades autónomas y todo eso, ¿vale? Pues bueno, es un artículo muy denso que creo que no es interesante que lea entero. Os le enlazo, si queréis leerle vosotros, os le enlazo en la descripción. Aquí la diferencia entre hombres y mujeres. Muchas menos mujeres siempre afiliadas a la Seguridad Social que hombres, por diferentes motivos, pero uno de ellos es que hay el paro es mayor entre las mujeres, ¿vale? El paro es mayor entre las mujeres. Al parecer esa diferencia se va limando, pero aún es así. Y esto nos lleva, esta os la enlazaré, ¿vale? Ya he comentado las dos cosas que quería comentar. Y esta es la otra. El paro baja
en 67.420 personas en abril hasta los 2,51 millones, su menor cifra en 17 años. Hay 2,5 millones de parados, ¿vale? 2,5 millones. Los servicios lideran el descenso del desempleo, evidentemente. Un mes en el que la contratación indefinida bajó un 9,2% y la temporal más de un 10%. Y entonces, si no es ni indefinida ni temporal, ¿qué ha sido la contratación este mes? Bueno, ahora nos lo dirán, digo yo. El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo, el paro registrado, ¿vale? El desempleo sabemos que en España se mide por la EPA, la encuesta de población activa. Vale, en 67.420 personas en abril en relación con el mes anterior, un 2,6% menos, debido sobre todo al sector servicios que concentró casi 3/4 partes del descenso del desempleo, el sector servicios, según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Tras la caída de abril, el número total de desempleados se situó en 2.512.718 personas, su menor cifra en cualquier mes desde julio de 2008, ha subrayado el Ministerio. El descenso del desempleo registrado el mes pasado supera la caída de abril de 2024, pero no las registradas en 2023 y en 2022. Vale. En todo caso, a diferencia de lo ocurrido en 2024, cuando la Semana Santa se celebró en marzo, el mes de abril de este año sí se ha beneficiado de los efectos en el empleo habituales en esta época del año. Aún así, en términos desestacionalizados, el paro registrado disminuyó en abril. Tenemos que mirar en algún directo qué es términos estacionalizados y desestacionalizados, ¿vale? Concretamente, ¿qué consideran ellos que es? Pero bueno, lo hizo en 11.327 personas respecto al mes anterior. En el último año, el desempleo acumula un descenso de 153.782 personas, lo que supone un casi un 5,8% menos, con un retroceso del paro femenino de 87.351 mujeres, un 5,4% menos, y una caída del desempleo masculino de 66.431 varones, un 6,2% menos. Veis que lo que os decía, ¿no? Que se va limando la diferencia entre hombres y mujeres, pero muy, muy, muy despacio, ¿vale? Los servicios impulsan la caída del paro, los hombres bajan del 1.000.000 de parados por primera vez en 17 años, el paro baja en todas las comunidades autónomas y aquí el 44,5% de los contratos fijos. En abril de este año se registraron 1.140.733 contratos, un 10% menos que en el mismo mes de 2024. De todos ellos, 507.903 fueron indefinidos, un 9,2% menos que en abril de 2024. En total, el 44,5%, ¿vale? Dentro de los indefinidos, 216.000 fueron a tiempo completo y 117.371 a tiempo parcial y 173.982 fijos discontinuos. O sea, dentro de los contratos indefinidos que se han firmado este mes, más de la mitad han sido o a tiempo parcial o de fijos discontinuos. O sea, no es tan bueno entonces el dato de los contratos indefinidos, ni muchísimo menos. Y luego 632.000, o sea,
muchos más de la mitad fueron contratos temporales. El 55,5% del total de la contratación efectuada este mes. O sea, a ver, tenemos 632.000, casi 633.000 contratos temporales, 117.000 contratos a tiempo parcial y 174.000 en realidad fijos discontinuos. Y contratos normales indefinidos 216.500. Os pregunto, ¿estos son datos para sacar pecho? ¿Estos son datos para sacar pecho? ¿De verdad? Pregunta sincera. Porque están sacando pecho como locos. Cuando tú ves esto y dices, hostia puta. No son tan buenos, los datos de desempleo. No son tan buenos. Bueno, la tasa de cobertura frente al desempleo en el 76,3%. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un 24% de parados que no están cobrando nada. Nada. ¿Vale? El Ministerio ha informado además que el gasto en prestaciones por desempleo alcanzó en marzo de 2025, último dato disponible, la cifra de 2.085 millones de euros, un 7,3% más que igual mes de 2024. El gasto medio mensual por beneficiario, sin incluir el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, ascendió a 1.315 euros en el tercer mes del año, un 19% más que el año pasado. La cuantía media bruta de la prestación contributiva percibida por beneficiario durante el mes de marzo fue de 1.000 euros, más o menos, que supone un aumento de 24 euros sobre el mismo mes del año anterior. O sea, un 2%, cuando la inflación, ¿de cuánto ha sido? Mayor. El total de beneficiarios de prestaciones por desempleo se situó en 1.625.892 personas, un 9,4% inferior a la del mismo mes del 2024. Y la tasa de cobertura el año anterior era del 70% y ahora es del 76,32%, ¿vale? Y bueno, pues estos son los datos del paro. Para mí lo más importante y lo más destacable es esto, que la inmensa mayoría de los contratos son bien temporales, que ya sabemos la temporalidad que es en Semana Santa, o sea, trabajar en Semana Santa solo. Todos esos que les han hecho un contrato temporal es para trabajar la Semana Santa prácticamente. Y luego de los indefinidos, 117.000 han sido a tiempo parcial y 173.982 han sido fijos discontinuos. O sea, que el dato no es bueno, amigos. El dato no es bueno. Y tenemos fijaros, en Twitter, ¿vale? Voy a ir a Twitter un momento para enseñaros una cosa. A ver. Aquí. El empleo sigue creciendo. Casi 231.000 afiliaciones más en abril y el paro en mínimos desde 2008. Un
44,5% de contratos son indefinidos. La realidad desmiente el caos que vende la derecha. Esto lo dice el líder de Izquierda Unida, el actual líder de Izquierda Unida, ¿vale? No sé si se lee bien, pero bueno, pero es lo que dice. Entonces, claro, dices, joder, tío, eres de Izquierda Unida, ¿no? Deberías de ser un poquitín más crítico, porque los datos objetivamente no son buenos. No son buenos. Y bueno, vámonos ya con la otra noticia, que no quiero que se me haga un vídeo muy largo, que es la reducción de jornada, ¿vale? Aquí. Junts reafirma su no a la reducción de la jornada laboral y anima a Yolanda Díaz a pactar con el PP. O sea, Junts lo que ha dicho claramente es no. Y sin Junts no sale la reducción de jornada y ya está. Salvo que, como dicen la ultraderecha independentista de Junts per Catalunya, pacten con el PP. Ya está, no va a salir. No hay la posibilidad porque no le salen las cuentas. Ya está. Es triste, pero es así. Bildu saluda la reducción de jornada, pero anuncia enmiendas para hacerla más ambiciosa. ¿Qué más da? Pero si siendo menos ambiciosa no va a salir ya. No dan las cuentas, ya está, lo mires por donde lo mires. No dan las cuentas y ya está. Y no hay más. Otra noticia interesante es que los miembros de los colegiados de la abogacía y todo esto les van a incluir en el RETA. Estaba la cosa muy mal con sus pensiones y bueno, pues parece que lo van a arreglar un poco. Bien, la reducción de jornada no sale, no va a salir, lo siento, no hay algoritmo parlamentario. Si en las próximas elecciones pues salen las cuentas, pues se podrá hacer. Esta legislatura, imposible. Y esto es así, no es ni que me guste ni que no me guste. Son las cuentas parlamentarias, amigos. Son las mayorías, hace falta el voto afirmativo de Junts per Catalunya. Ya está. Porque el voto de Vox no le va a tener, el voto del PP no le va a tener y el voto de Unión del Pueblo Navarro tampoco. Y entonces, ya está. Sí, a ver, si es que en el Parlamento actual hay una mayoría de derechas, ya viéndolo objetivamente, o sea, ya incluso considerando al PSOE de izquierdas, hay una mayoría de derechas. Entonces, pues bueno, pues es lo que es. Y sobre la reducción de jornada quería una última noticia compartiros, que es esta. La reducción de jornada lleva al sector de la limpieza a una situación insostenible, según la patronal. Y fijaros en el patrono, desde luego tiene pinta de trabajador de la limpieza, el hijo puta, ¿eh? Ay. Este no sabe lo que es coger una escoba. Este no sabe, vamos, ni freír un huevo sabe este. Fijaros lo que os digo. El presidente de la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza, ASPEL, Juan Ignacio Beltrán, ha denunciado que el gobierno está llevando a las empresas de la limpieza a una situación insostenible con la reducción de la jornada laboral, que iniciará su tramitación parlamentaria en los próximos días en el Congreso de los Diputados, según un comunicado de la organización. El gobierno está llevando al sector a una situación insostenible, especialmente a sus pequeños y medianos proveedores que van a estar al borde de la quiebra, ha advertido Beltrán. Asimismo, el presidente de ASPEL ha explicado
que los salarios de los trabajadores representan más del 85% del presupuesto de las compañías de limpieza, lo que, unido al más de medio millón de empleados que hay en España, vuelven especialmente vulnerable al sector ante esta medida. O sea, claro, estamos hablando de un sector que se basa en la explotación de los trabajadores, sobre todo de las trabajadoras, que son las que mayoritariamente trabajan en este sector. Entonces, claro, un sector que está basado en la explotación, si aumentan salarios mínimos, si disminuyen jornada, si pues les jode la vida, porque su modelo está basado exclusivamente en la explotación, no está basado en la inversión en maquinaria, evidentemente. El 85% son sueldos de los trabajadores. El 14% será alimentar a los cerdos, digo, beneficios empresariales, y el 1%, pues, materiales y cosas, ¿no? Entonces, pues así estamos. Y claro, les parece fatal. Les parece fatal que haya jornadas de trabajo dignas en el sector, que haya sueldos dignos en el sector, que haya... En fin. A lo mejor borro lo de alimentar a los cerdos. Pero no me matéis, que no tiene pinta de gocho. Es que mírale. Ojos porcinos, mirada aviesa. No me extraña que diga las cosas que dice. No tiene humanidad. Esta gente, para esta gente somos herramientas. Somos herramientas. Nos rompemos, nos sustituyen por otra. Como yo hacía con las llaves estas, la 10-11 o lo que sea, que una tuerca se resistía, pues cogía el martillo, ¡pum!, y golpeaba. Y si se rompía la llave, pues bueno, pues cojo otra. Pues esto es igual, pero con las personas. Esto es igual, pero con las personas. Les da igual que no tengas para comer, les da igual que... Y claro, pues bueno, pues así están las cosas. Es una cifra sorprendente, ¿no? El 85% son salarios, cero inversión. Cero inversión en equipos para facilitar el trabajo, seguramente en EPIs tampoco gastarán mucho. EPIs es equipos de protección individual, ¿no? Guantes, mascarillas. Porque en el sector de la limpieza se trabaja mucho con tóxicos, mucho con... Bueno, pues así son las cosas. Y nada, ya os dejo por hoy, que no quiero ser pesado, recordándoos, eso sí, que tenemos la entrevista con Adrián Celaya el viernes. Con Juan Torres me tengo que poner en contacto otra vez, a ver cuándo por fin podemos hacer la entrevista. Espero que no haya otro apagón, amigos, el día que la programemos. Y estoy pendiente de traeros más cositas, más entrevistas muy interesantes. Y bueno, estoy pendiente de que me contesten. Quiero traer una sobre ecología, sobre materiales, sobre algún experto o alguna experta que nos diga, que nos cuente cosas, ¿no? de todo este tema, porque veo que nos interesa mucho, ¿no? Que cuando sale en los directos o lo que sea, el chat se anima muchísimo. Y entonces pues quiero que nos hablen de materiales, del sistema eléctrico, de todo eso, porque es una cosa muy interesante y que nos afecta. ¿Qué coño? Las cosas como son. Entonces ando detrás de alguno, a ver si alguno me dice que sí. y eso. Y bueno, dadle me gusta, lo dicho, y suscribiros.
Y hasta mañana directo, ¿vale? Y el viernes también con Adrián Celaya, evidentemente. Hasta mañana.